El gobierno de Gustavo Petro tiene 35 reformas para hacer, y una de esas reformas es la educativa. Y la reforma educativa del gobierno de Petro pretende recuperar la memoria histórica de las víctimas, que ha sido silenciada, minimizada, olvidada por la historiografía dominante que había propuesto no solamente los gobiernos uribistas, sino gobiernos como el de Pastrana, Samper, Gaviria, Virgilio, Belisario, Turbay Ayala, que fueron gobiernos del régimen y que no les interesaba que la gente supiera que hubo, por ejemplo, el genocidio de la Unión Patriótica, los falsos positivos, el genocidio a estudiantes de la Universidad Nacional en el 85, la masacre de los sastres del gobierno de Marco Fidel Suárez, la masacre en las bananeras de Miguel Abadía Méndez. Entonces, el gobierno de Petro está muy lento en esa reforma educativa, porque cometió un grave error, en mi opinión, el presidente Petro: nombrar a Alejandro Gaviria, un tipo que es tibio, una tibieza muy parecida a la de Fajardo. Y la tibieza no cambia nada, la indiferencia no cambia nada. Ustedes saben que en la dictadura el indiferente favorece al dictador y perjudica a la víctima de la dictadura. Alejandro Gaviria no era el ministro adecuado para ese cargo, y por fortuna ya Petro lo sacó, pero ahí se perdieron 6 meses. 6 meses que pudieron utilizarse con alguien como Subiría, alguien que le metiera pensamiento crítico al Ministerio de Educación, alguien que ya tuviera adelantada esa reforma educativa, porque esa reforma educativa no consiste en adoctrinar, en decir, no, es que esos son los buenos, esos son los malos, este libro se puede leer y este no. Es una doctrina que se tiene que evitar, la doctrina de que el gobierno diga qué hechos se pueden estudiar y qué hechos no. Lo que ha dicho este gobierno de Petro y el mismo Gustavo Petro es la importancia de conocer la historia de las víctimas y trabajar de la mano con la JEP, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque así son las víctimas las que van a ser escuchadas, las que van a ser reparadas. Miren lo que pasó en Barrancabermeja, Santander: 9.000 víctimas del paramilitarismo fueron indemnizadas con bienes de los mismos paramilitares, bienes que incautó el Estado en representación de varios gobiernos, y también algunos dineros públicos. Entonces, así como se reparó a esas 9.000 víctimas en Barrancabermeja, se va a hacer con otras víctimas, no solamente de paramilitares, sino también de guerrillas, de narcotraficantes, de bandas criminales y del mismo gobierno de turno, víctimas de los falsos positivos, que fueron víctimas del gobierno de turno de Uribe. Entonces, en la teoría, el gobierno de Petro sí pretende no solo una reforma educativa, sino una revolución educativa. Pero vemos que en el Congreso ya está la reforma a la salud, ya está la reforma pensional, pero ¿dónde está la reforma también? La laboral, la de salud y la pensional, pero ¿dónde está la educativa? No está. Y en mi opinión, lo primero que tiene que hacer la reforma educativa es cambiar la ley 30, porque así como la ley 100 es tan peligrosa para la salud y las pensiones, la ley 30 es muy peligrosa para la educación superior, porque la ley 30 está destinada a que la educación del Estado se quede desfinanciada. Miren que las 30 y pico universidades del Estado en Colombia tienen unos déficits y que vienen de esa ley 30. Y Petro, cuando era candidato y cuando era senador,
él publicó varias veces en Twitter y en debates y dijo, la ley 30 hay que modificarla. Entonces, con solo modificar la ley 30, ya habría una reforma educativa, porque los docentes de cátedra, por primera vez en la historia de Colombia, seríamos reconocidos como servidores públicos, como educadores con todos los derechos contractuales. Ya no seríamos contratistas, ya seríamos empleados y servidores públicos si se modifica la ley 30. Pero eso sí es responsabilidad de cada docente, ahí sí el gobierno no puede controlar eso. Por ejemplo, no, pero ahí sí yo debo criticar a colegas que hacen eso. Pues no es muy ortodoxo criticar colegas, pero si por ejemplo tú le haces una pregunta a un colega por fuera de clase y él te dice que es porque le están pagando mal o que es simplemente porque le da pereza, pero cuando uno ama la docencia, a uno no le importa ya ni siquiera el dinero. Bueno, y yo al menos hablo de mi caso porque yo tampoco conozco la historia de vida de mis colegas, no puedo hablar de ellos, voy a hablar de mi caso. Yo llevo 6 años dando clases gratis y ya he dado miles de horas de clases gratis. Entonces, para mí dar una clase gratis es normal, porque hace parte de mi vocación. Pero hay colegas que ni por el berraco dan una hora gratis. Dicen, esto no me lo están pagando. No me moleste, a mí no me están pagando esta hora. Pero eso ya es decisión del colega. Pero a veces ni siquiera lo dicen como tan directamente, sino que uno pregunta como si para salir de eso rápido o salen con mucho rebate. Pues si no entiende, no que es por eso, porque no sabe cuáles son los poderes de cátedra y uno lo entiende, pero pues uno lo siente, uno lo sabe. Pero ahí sí no es culpa del gobierno anterior, ni de Petro, ni del Ministerio de Educación. Eso sí ya es decisión de cada docente, porque el sistema nos tiene tan adoctrinados que nos volvió máquinas que trabajan por horas. Y por eso este curso lo llamé Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, porque me interesa mucho estudiar la robotización del ser humano, sobre todo del cognitariado, que ese concepto lo vamos a estudiar en la última unidad. El cognitariado es un obrero de la docencia que está explotado y que llega a tal punto que tiene una robotización impresionante. Yo por eso también he incursionado en que el conocimiento no es una mercancía, porque el sistema nos ha tratado de meter el conocimiento como una mercancía. Es una mercancía que vale 1.000 pesos o 70.000 pesos o 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, lo que ustedes paguen aquí y lo que ponga el gobierno de turno a nombre del Estado, sacado de los impuestos de todo el pueblo colombiano. Entonces, una de mis luchas políticas ha sido no vislumbrar el conocimiento como una mercancía, sino como un acto de amor, de vocación, de compartir desinteresadamente. Yo le cobro a la universidad porque necesito sobrevivir, si no yo hasta lo haría gratis para la universidad. Si yo tuviera una monarquía y yo ya tuviera mi vida económica resuelta, yo no cobraría un peso por esto. Yo le cobro a la universidad porque también necesito sobrevivir, solo por eso. ¿Qué dices, compañera? Pero viéndolo como ya más en general, objetivamente ser docente sigue siendo un trabajo como muchos otros, y si uno ya piensa eso como en otro trabajo, si a mí me piden algo fuera de mis horas y obviamente que yo ya estoy cansada de todo lo que he hecho, pues obviamente ya eso sería sobreexplotación, o sea, yo no lo quiero hacer, entonces por eso no lo voy a hacer, entonces un docente pues viene siendo lo mismo.
Igual, Eso no es culpa solo del profesor. igual, yo no digo que sea culpa, pero sí digo que el profesor está tan explotado que ya hasta él mismo entra en esas dinámicas. O sea, ya no tiene que hacer. Ya él fue convertido en un obrero, porque es que el comunitariado significa que no somos intelectuales de una clase privilegiada y aristocrática. O sea, que somos obreros que trafican con una mercancía llamada conocimiento. Y había gente que nos daba más duro, que somos como una especie de gigolos o de prostitutas del conocimiento, que nos pagan por horas por compartir un conocimiento. No, y yo entiendo la postura de aquellos docentes que parten de la teoría de la plusvalía, porque cualquier hora extra que tú trabajes y no te la paguen, eso se llama plusvalía. Pero mi caso es diferente porque yo he tratado de mirar el conocimiento como una oportunidad de compartir, y yo veo que hay docentes que se quejan que porque un estudiante o un estudiante les hizo una pregunta extra clase, que muchas veces se puede responder en un audio de WhatsApp de 5 minutos y que por eso no se va a acabar el mundo. Pero se pueden meter a Facebook o a Twitter y debatir 3 horas. Y en ese debate están dando clase porque están escribiendo cosas que les enseñan a sus estudiantes. Entonces, a aquella persona que les pide una asesoría que puede durar un mensaje de WhatsApp de 5 minutos, a esa persona no le prestan el servicio que porque están por fuera del horario laboral, pero en redes sociales o en una cantina sí hacen pedagogía y no cobran un peso. No cobran por debatir 3 horas con otro personaje en Facebook. Entonces ahí es cuando yo noto una doble moral, porque se toman muy a pecho el capitalismo cognitivo que le imponen en la universidad y ya están totalmente asumidos como comunitariado, como una fuerza laboral explotada. Pero uno, ¿qué le podría pedir al gobierno de Petro? Que amplíe la cobertura. Bueno, ya la van a ampliar, pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno de Petro solo pudo aumentar un 5% de cupos para el semestre entrante. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria solo pasó por 20 billones y la reforma tributaria era de 60 billones y bajó de 60 billones a 20 billones. ¿Y por qué al gobierno de Petro le tocó bajar la reforma tributaria a 40 billones? Porque no son mayoría en el Congreso. La Colombia humana no es mayoría en el Congreso, ni siquiera el pacto histórico es mayoría. Entonces les tocó ceder y ceder, y a regañadientes sacaron 20 billones. Donde pase la reforma tributaria que pretendía Petro con 60 billones, se podría aumentar un 15% los cupos. Entonces, ya no entrarían, por cada 100 ya no entrarían 5 nuevos, sino que por cada 100 entrarían 15 nuevos. Y habría más posibilidades laborales para docentes. ¿Todo parte de qué? De la política. Entonces, ¿qué le digo ya a las juventudes? A esas personas como ustedes que tienen entre 18 y 25 años, que de pronto nunca han votado, que analicen muy bien quiénes son los congresistas que están votando en contra de las reformas que el pueblo colombiano necesita, para que en 3 años esos congresistas y sus partidos no reciban un solo voto. Porque si Petro tuviera mayorías en el Congreso, tendríamos una reforma tributaria por 60 billones y mejoraría mucho la cobertura y habría posibilidad de que mejorara la calidad. Dime. Lo que sí hizo no fue la de la matrícula cero. Yo llevo como año y medio sin pagar nada. Y eso también fue producto de la pandemia. Y me dijeron que sí, me podía hasta graduar sin pagar nada, que estaba pues extendida mucho tiempo. eso es algo bueno, que eso se haya mantenido.
Y eso ya se vuelve una política de Estado, ya ni siquiera es una política de gobierno, porque en el 2026 que llegue otro gobierno tiene que mantener esa política. Y eso hay que aplaudirlo, así como hemos criticado lo malo, que la reforma educativa de Petro está muy lenta, también hay que aplaudir lo bueno. De eso se trata el pensamiento crítico. Pero al punto que yo quiero llegar es, hay que montar un Congreso renovado. Porque miren, ¿cuántos millones de nuevos votantes va a haber en el 2026, en marzo? Bajita la mano, 2-3 millones. Esos 2-3 millones de nuevos votantes que en esa época van a tener entre 18 y 21 años, esos nuevos votantes son los que van a montar no solamente el nuevo Congreso para el 2026-2030, sino que son los que van a montar la nueva presidencia. ¿Qué se espera? Que continúe lo bueno que haya hecho Petro. Que esa es la base, que no cometa errores que cometió el gobierno de Petro y que lo bueno que hizo el gobierno de Petro en esos 4 años lo haga también. Ese es el ideal de la política. Entonces, la juventud es la que tiene el poder, pero la juventud tiene que despertar y entender que el poder está en sus manos. ¿Qué dices, compañera? Pues sí, profe, es que esos nuevos que van a salir de 18 están sin salir del colegio y es pues gente como yo digo que yo me gradué, yo no sabía nada de eso hasta que entré a la universidad. Después que es gente de 18 21 años que si no ha pues abierto más el mundo, no va a entender nada de eso porque pues en la televisión tampoco van a decir lo que está pasando, en internet pues tienen que buscar lo que está pasando y como no saben, pues qué van a buscar. Por eso Colombia Humana y el Pacto Histórico están trabajando mucho con las juventudes. Tienen nodos en diferentes ciudades y departamentos del país, nodos de, o sea, son llamadas como juventudes de Colombia Humana, del Pacto Histórico, porque están preparando a esa juventud para dentro de 3 años, para montar un congreso que permita más reformas. Entonces, no soy Nostradamus para decir qué va a pasar en el 2026, pero sí puedo decir que de las 35 reformas, Petro va a empezar unas y va a dejar planteadas otras. Pero si el uribismo vuelve al poder en el 2026 y el nuevo presidente es Miguel Polo Polo o María Fernanda Cabal, todo eso se acaba. Se acaban esas reformas. Entonces, por eso, el ideal de la gente que cree en Petro es que Petro pueda montar a alguien que sepa continuar las reformas, porque es que esto no debería ser un régimen caudillista, sino un régimen crítico, que sin importar quién sea el presidente, ni su partido político, ni sus creencias religiosas, que continúe las reformas, que sea un presidente o una presidente de carácter alternativo, y así que podamos tener un mejor país. Pero volviendo al tema que plantea la compañera, que me parece muy interesante, la cartilla de la Cátedra de la Paz es obligatorio trabajar en los colegios, desde el gobierno de Santos, que fue ese proceso con las FARC, pero buena parte de los docentes no la trabajan, unos porque son uribistas, otros porque son anti-Petro o anti-Santos y otros porque son importaculistas. Entonces también la revolución depende del comunitariado, de docentes, porque podemos tener ahí a la JEP, las cartillas de la Cátedra de la Paz, la asesoría del Centro Nacional de Memoria Histórica, tener todas las cartillas del Basta Ya, pero si no las aplicamos en el aula, la revolución cultural y educativa no se va a dar. Sacar en la teoría y en las leyes nada más. ¿Qué dices, compañera? ¿Cuál es la edad para votar un presidente? Pues para ser presidente, Sí. 35. ¿Y por qué? Si dicen que ni siquiera necesitan tener experiencia, ni estudios. Aunque eso es más que todo para congresista. Por ejemplo, para tú ser congresista, ni siquiera necesitas tener el bachillerato. Sí, por eso, pero porque si la edad y. Pues, ¿qué pasa? Pues No, al contrario, es lo contrario. para ser presidente es tener 35 años, ser colombiano, nacido en este país y haber vivido más de 15 años. Aunque nunca hemos tenido un colombiano nacionalizado, pero No, no se puede. Exacto, Tiene que no ser se puede. nacido colombiano. O sea, colombiano nacido aquí, nacido colombiano, o sea, nacionalizado no se puede. No se Por eso, puede. por eso no lo hemos tenido tampoco. Y tiene que haber No recibido es más de porque 10 años en el país. ni siquiera piden experiencia ni piden estudios. No le hace la
Lo que pasa es que esas eran las fallas que decía Estanislao Zuleta de la democracia, que la democracia parte de la base que hay que tener el apoyo de las mayorías, pero la historia nos ha mostrado que las mayorías también se equivocan, que se equivocan las mayorías contra Galileo Galilei, que se equivocan las mayorías en las guerras mundiales, y todavía las mayorías siguen oprimiendo minorías en diferentes contextos. Entonces la democracia tiene muchos defectos, muchos problemas. Porque no estaría mal que alguien de 25, 30 años que esté recién graduado puede tener, pues no debe tener la misma experiencia que unos señores, pero de pronto hace más cosas, tiene una visión más fresca. Y eso se puede cambiar desde el Congreso. Por eso el Congreso es tan importante, porque desde el Congreso se puede hacer un proyecto de ley para que alguien sea presidenciable desde los 25. O sea, eso se puede cambiar. Es alguien que sabe qué está pasando en este momento, pues que está como más conectado con todo lo que está pasando en este momento en la sociedad. Sí, yo no creo en la falacia ad antiquitatem ni ad novitatem. Antiquitatem que porque ser más viejo sabe más, y novitatem que porque es joven está más actualizado. Yo no valoro a la persona por su edad, sino por su desarrollo cognitivo y crítico, ni siquiera por los títulos, porque hay gente que compra los títulos, hay gente que paga para que le hagan los trabajos. A mí un doctorado no me dice nada si yo en la práctica no veo ese conocimiento aplicado. A mí una persona que me dé una conferencia de 2 horas con argumentos sólidos, así no tenga título profesional, yo le creo. Pero si es un doctor o un postdoctor que empieza a leer diapositivas y no muestra comprensión, a mí eso no me sirve tampoco. Pero al menos bajar la edad, pues. Sí, claro, y se puede. La posibilidad de que alguien de 25 te muestre se puede. Por eso, la mejor forma de hacer eso es hablar con algún congresista que sea cercano y proponerle que se haga un proyecto de ley para eso, y ya eso se vota. ¿Y cómo es más fácil de que pase? Pues montando un congreso más alternativo. Sino que es que la gente mayor tiene que pensar que los jóvenes como que no tienen todavía esa capacidad. El ego, es el ego de, ay no, es que son jóvenes, cuando muchas veces los jóvenes tienen mejores ideas. Es la falacia antiquitatem, que esa falacia casi nunca falla. Casi siempre el que subestima el intelecto, el conocimiento de los jóvenes sabe menos o tiene menos habilidad para el cambio, y es una persona que respalda gobiernos inútiles como el que tuvimos de Duque o los de Uribe, gobiernos que le hicieron mucho daño al país. Entonces por eso es tan importante no caer en las trampas de esas historias conservadoras que suelen ser bastante engañosas. Y por eso el trabajo que hemos hecho en 100 preguntas y respuestas nos ha ayudado bastante a entender la historia de una manera analítica, sensata, sin caer en fanatismos, y nuestro sueño es lograr que en Colombia haya una verdadera reforma educativa, una reforma que permita una educación incluyente, democrática, sostenible, equitativa. Ese sería el ideal de lo que hemos llamado el libre pensamiento. Y por eso yo estoy preocupado, porque la reforma educativa de Petro está muy lenta. Y yo sé que si no se hacen estos 3 años y medio, difícilmente se va a hacer. Porque incluso puede que llegue un gobierno que aparentemente va a continuar las reformas de Petro, pero puede que haga otra cosa, como pasó con Uribe, que en el 2010 creía que Santos iba a continuar las políticas de seguridad uribecrática y falsos positivos, y Santos terminó negociando con los enemigos de las FARC. Entonces, no sabemos en el 2026 qué va a pasar con el nuevo gobierno. Bueno, ya para concluir esta primera parte y salgamos al descanso, yo les tengo una última reflexión, que lo importante es hacerse preguntas, comparar fuentes, dudar, no creer que porque este libro lo dice por eso es verdad, tampoco creer a ciegas que porque este libro lo escribió un profesor de ustedes, no.
Hay que dudar de cualquier premisa porque en lo humano nos equivocamos fácilmente y también podemos conducir a las masas a errores peores. Por eso hay que seguir promoviendo y tratar de impulsar al gobierno para que haga la reforma educativa lo más rápido posible, porque no solamente se requiere la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma a la salud, la reforma pensional, también se requiere una reforma que nos conduzca a una educación más práctica, más didáctica, más útil, con criterio político, sin tanta doctrina, sin tanta religión, sin tanto memoricidio, sin tanto epistemicidio. Una educación que permita construir una sociedad, como diría el filósofo Kant, más ilustrada, es decir, que piense por sí misma, una sociedad menos alienada. Listo, entonces son las 3:44, para las 4:05 nos vemos aquí para que continuemos con la segunda parte de la clase.